Hola chicos, buena tarde, ¿cómo se encuentran hoy? Buenas tardes, maestra. Buenas Buenas tardes. tardes, maestra. Hola, ¿qué tal Sara? Hola Dani. Buenas tardes, maestra. Hola Natanael. Hola Marianita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. No te vi el viernes. No fui la semana pasada porque no estaba en mi casa. Con razón, Marianita. Bueno, afortunadamente ya estás aquí. Gracias. ¿Qué tal, Alban? ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola. Uriel, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, buenas tardes, maestra. Un gusto. Alex, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, Alex. Donovan, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, maestra. Gracias. Y Alexa, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, Alexa. Bueno, pues vamos a iniciar. Nos hicieron este cambio. Los lunes vamos a trabajar con historia y los viernes vamos a trabajar con español. Entonces, bueno, pues ya están avisados para que lo tengan presente. Nos vemos en lugar de jueves y viernes, nos vemos lunes y viernes. Entonces, dicho lo cual, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Denme un segundo. Bien. Marianita, ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a empezar ya. Descubrimiento y conquista ya es una parte que dejamos atrás, que ya revisamos, y ahora vamos a empezar con la parte de independencia de México, que si bien es cierto, es un tema que ustedes me pueden decir que ya casi dominan y se lo saben de memoria y con los ojos cerrados, a veces no pasa. En preparatoria, por ejemplo, llevan Historia de México en 2 cursos. Hay Historia de México 1 e Historia de México 2. Entonces, Historia de México 1 termina precisamente con el tema de independencia de México. Entonces, ya cuando llegamos nosotros a esta parte de Historia de México y que pareciera que lo dominan perfectamente, pues no, se lleva uno por ahí algunas sorpresas de que no es así. Entonces, bueno, no se preocupen porque tenemos tiempo para poder revisar y corregir estas cuestiones. Entonces, pues vamos con la parte de Historia de México, específicamente revisando lo concerniente a esta parte de las causas internas y externas. Ya habíamos señalado que existían diferentes conflictos en la colonia y en la época virreinal, este virreinato de la Nueva España, que finalmente fue el nombre que adquirió nuestro país cuando los españoles llegaron y
conquistaron e implementaron un nuevo sistema económico, político, social, cultural. Bueno, pues entonces estos 300 años de dominio español cobraron factura, ¿no? Pasaron la factura y entonces el estado de cosas es que la nación mexicana estaba ya bastante cansada de vivir en las condiciones en las que vivían. Podemos entonces entender la independencia de nuestro país de dos maneras. Uno con las causas internas y otro con las causas externas. Cuando hablamos de causas internas, estamos señalando qué es lo que pasaba al interior del país, dentro del país, para que pudiera gestarse este levantamiento armado. Y causas externas serán todo aquello que ocurría en otros países y que también incidió para que nuestro país pudiera continuar con este levantamiento armado. Bien, vamos entonces con las causas internas. La aplicación de las reformas borbónicas. Recuerden que España, el Imperio Español, pues estaba muy interesado en obtener riquezas, oro principalmente, de las colonias que tenía conquistadas. Entonces, lo que hacía era cobrar impuestos. Y estos impuestos pues eran cada vez más elevados. Y estas reformas borbónicas pues tenían que ver precisamente con un cobro de impuestos cada vez más excesivo. La población que pagaba impuestos, obviamente, pues ya no quería seguir pagando impuestos cada vez más altos. Entonces, lo que hacen es convocar a los estados, digamos, a las colonias, representantes de las colonias, en este caso de la Nueva España, y convocarlos a un consejo, a una reunión, para que pusieran ellos cuáles eran las condiciones que querían para que no se sintieran tan explotados, ¿no? Pero en realidad la corona española lo que quería no era escuchar sus peticiones y atenderlas. Lo que quería nada más era cómo justificar el hecho de que habían estado presentes representantes de las colonias y que habían llegado a un acuerdo, ¿no? Y entonces, finalmente, ni escucharon las peticiones, ni las cumplieron y los impuestos siguieron subiendo. El aumento de los envíos de plata a la metrópoli. Recuerden que la minería fue una de las actividades económicas más importantes de la Nueva España. Y entonces, el trabajo de las minas de plata pues era excesivo. Los mineros vivían en condiciones muy lamentables. Era del grupo de trabajadores de diferentes actividades, y no solo los agricultores o los ganaderos o quienes se dedicaban a otras actividades, específicamente quienes trabajaban en las minas pues eran muy explotados. Entonces, si tienes una actividad como la minería, que es la más importante, pues claro que necesitas a una gran cantidad de personas para poder cumplir, ¿no?, con los envíos de plata. Entonces, si tienes, entre más envíos tengas, pues eso quiere decir que vas a explotar a una mayor cantidad de personas. Entonces, esto también, las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de las minas, pues era muy lamentable y ellos también ya estaban quejándose. La consolidación de los vales reales. La corona española entonces lo que hace es tratar de solventar los excesos de la misma corona y entonces empieza como a disminuir, ¿no? Estos vales reales eran como elementos, como un bono, ¿no?, que querían otorgar a ciertas actividades, pero en realidad no resolvían el problema de fondo, porque el problema de fondo era la explotación, ¿no? Entonces, pues para poder remediar las condiciones de vida de los trabajadores, pues había que dejar de explotarlos, había que pagarles mejor, había que disminuirles las horas de trabajo, en fin, ¿no? Eso no lo iban a hacer. Así que, bueno, esta parte de los vales reales fue como un paliativo.
van a incrementarse los impuestos y esto es para toda la población. Los únicos que que estaban exentos de impuestos, pues era la clase social más alta, ¿no? Estamos hablando de los peninsulares, obviamente el clero, que es la iglesia, ellos no pagaban impuestos, el ejército. ¿Por qué? Pues porque ellos eran un grupo privilegiado y como eran los menos, pues convenía que los más, que era el pueblo en general, la clase trabajadora, ellos pagaran impuestos, porque su trabajo y sus impuestos sostenían la vida de todos los demás. La economía novohispana en crisis. Cuando empiezan a haber estos levantamientos armados en todo el territorio de la Nueva España, pues obviamente empiezan a dejar el trabajo en las minas, para irse a pelear, el trabajo en el campo para tomar las armas y el trabajo entonces en distintas actividades empieza a quedarse sin quien realice estas funciones, ¿no? Entonces aquí vemos la economía novohispana en crisis porque los trabajadores empiezan a tomar las armas y dejan abandonado su trabajo. Y la inconformidad de los criollos hacia la corona. Este punto que parece el menor, es el más importante. Porque acuérdense que los criollos van a ser una casta, una clase importante. Están dentro de la parte superior de la pirámide de la población, de la división social. Están los peninsulares y luego están los criollos. Ellos son los hijos de españoles que nacieron en la Nueva España. Y entonces cuando llegan a la Nueva España, pues ellos van a tener un lugar en una clase social importante, pero no van a tener papel importante, es decir, no van a desarrollar las funciones de gobierno que desarrollan los peninsulares. Por eso es que los criollos no están contentos con la forma de vida que tienen. Imagínense si los criollos no están contentos, pues el resto de las castas, ¿cómo estaría? ¿No? Entonces, todo esto consolidó las causas internas. Todo esto sumado ayudó a que iniciara la independencia de nuestro país, la guerra por la independencia. Ahora, ¿qué pasaba en otros lugares fuera de nuestro país que ayudaron a que la guerra se realizara? Bueno, hubo un movimiento denominado Ilustración. Este movimiento de la Ilustración lo que trajo fueron ideas de igualdad y libertad. Entonces, este movimiento que inicia en Europa y que se va a ir diseminando por otros países europeos, pues lo que tiene, la importancia que tiene es que van a cuestionar la figura de la monarquía. Si efectivamente los reyes son los que tienen que gobernar, ¿y por qué tienen que gobernar ellos? ¿No? ¿Y por qué se tienen que enriquecer con el trabajo de los demás? Entonces, bueno, pues aquí está la Ilustración, que va a ser un movimiento que va a permear en toda Europa y que también va a llegar a nuestro país, porque recuerden que los criollos, estos hijos españoles, van a estudiar en Europa. Entonces, en Europa es donde van a conocer estas ideas de la Ilustración. Y cuando regresan a la Nueva España, bueno, pues ya traen estas ideas. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica, 1776. Recuerden también que el norte de nuestro continente fue conquistado y colonizado por otros países, en el caso de Inglaterra, Francia, Alemania, fueron quienes conquistaron este territorio, al que posteriormente denominaron así como las 13 colonias de Norteamérica, pero van a lograr su independencia en 1776. Otro hecho importante fue la Revolución Francesa, 1789. Este hecho fue tan importante porque va a destituir a un rey. Es más, lo va a mandar a la guillotina. Y entonces las monarquías van a empezar a tambalearse, van a empezar a caer. Y estamos hablando de las monarquías que van a tener a un rey que no permite la colaboración de otras personas para gobernar.
Se van a llamar monarquías absolutas. Entonces, estas monarquías absolutas van a llegar a su fin precisamente en 1789 en Francia con la Revolución Francesa. Y por último, la invasión francesa a España en 1808. Y entonces tenemos a Napoleón invadiendo otros países y va a ser el caso de España. Y entonces va a dejar a su primo, a José Bonaparte, como emperador de España. Y entonces, mientras España está librando su propia lucha en contra de Francia, bueno, pues este es un buen momento para que en la Nueva España se empiecen a gestar este tipo de cambios. Díganme, por favor, Mariana, Natanael, Alba, Nuriel, Donovan, Sara, Kemich, Alex, Alexa, Dani, Vale. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Voy bien o me regreso? Sí, muy ¿Sí? bien. Creo que sí, maestra. Ok. Bien, tenemos entonces la independencia de México dividida en causas internas y causas externas. Ahora, en esta parte de las etapas de la guerra de independencia, lo que hay que tomar en cuenta es que la guerra se va a ir consolidando, no de una sola manera. Cuando nosotros, creo que este es un error, o no error, yo diría que una omisión bastante común. Cuando pensamos en la guerra de independencia y pensamos que es lineal, ¿no? O sea, que ocurrió de una sola manera y que fue siempre de la misma manera. Pero no, la guerra de independencia tuvo etapas. Entonces, cada una de estas etapas va a tener también líderes en cada etapa, objetivos en cada etapa y documentos que se gestaron en cada una de estas etapas. Estamos hablando, por ejemplo, de la primera etapa. Pues la primera etapa es la que a lo mejor conocen más, que es el levantamiento, ¿no? Es la primera etapa, la iniciación del movimiento. Y entonces aquí están figuras como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, que van a ser entonces los líderes principales de la primera etapa de la Guerra de Independencia. Bueno, ¿y qué querían estos líderes en esta primera etapa? Pues sus objetivos eran establecer un gobierno provisional. Y si es establecer un gobierno provisional, eso quiere decir que quieren destituir ¿a qué tipo de gobierno, Natanael? Si quieren establecer un gobierno provisional, ¿qué tipo de gobierno quieren destituir? ¿Un gobierno monárquico? Así ¿De es, reyes? Natanael, así es, perfecto. Lo que quieren entonces es que ya no gobiernen los reyes, la monarquía. Entonces, este gobierno provisional tendría que ser distinto, un gobierno que no sea una monarquía, ¿cierto, Donovan? Sí, maestra. Ok, pero esto no fue del todo cierto, porque podríamos pensar que posteriormente a la Guerra de Independencia, el primer gobierno sería todo lo contrario a una monarquía, ¿cierto, Álvaro? Sí. ¿Y fue correcto? ¿El primer gobierno del México independiente no fue una monarquía o sí fue? Pues primero inició como una república y luego se transformó en monarquía. Ok, a ver, Natanael levantó la mano. Adelante, Natanael. El primer emperador de México o gobernante fue Agustín de Iturbide, gracias a que en el plan de Iguala se había pedido que para que México fuera independiente se quería que en lo que el país, en lo que se podía establecer un buen gobierno, en donde se quedara fuera una monarquía española. Así es. Fíjense que
la lógica nos... Gracias, Natanael, muy buena respuesta. ¿Para La qué? lógica nos llevaría a pensar ¿Qué te cuenta? que después de 300 años de gobierno monárquico, ¿no? Siendo colonia española y gobernados por la corona española, pues, y después de 11 años de guerra, pues lo menos que se querría sería una monarquía como forma de gobierno, ¿no? Porque pues peleaste y es como cuando tienes el novio tóxico, ¿no? Entonces, pues por fin, ¿no? Amiga, date cuenta, ya se dio cuenta la amiga y entonces dijo, no, esta es una relación tóxica, no más relaciones tóxicas. ¿Te importa? Y, ¿quién dejó su micrófono abierto? Ya no supe porque ya estamos escuchando todo, ¿eh? Entonces, resulta que lo más normal sería que una vez que se termine esta relación tóxica, pues lo menos que se quiere es entrar a otra relación tóxica, ¿no? Pues no. Acá, otra vez, ¿no? Y entonces el gobierno que se va a gestar va a ser una monarquía. Es más, un imperio, ya nos dijo Natanael, Agustín de Iturbide va a asumir el gobierno de México, de esta nación que acaba de alcanzar su independencia, pero no como república, sino como una monarquía constitucional, ¿no? Y entonces Agustín de Iturbide se va a coronar como emperador, además no nada más como rey, ¿no? Él quiso ser emperador y se autonombró así, Agustín I. Primer imperio mexicano. Va a ser entonces la primera forma de gobierno que va a asumir nuestro país como nación independiente. Un imperio. Entonces, a la cabeza de Agustín de Iturbide, que fue lo que nos dijo su compañero muy atinadamente. ¿Qué tipo de documentos se establecieron en esta primera etapa? Bueno, pues aquí el despertador americano y la abolición de la esclavitud van a ser algunos de los documentos en donde se van a establecer, uno, pues la independencia del país y dos, que ya no exista la esclavitud como una relación normalizada, digamos. Eso fue en la primera etapa. Sabemos que pues estos líderes van a ser apresados, van a ser posteriormente fusilados, es más, sus cabezas las van a exponer en la Alhóndiga de Granaditas y demás. Entonces, aquí está, esta primera etapa con Miguel Hidalgo al frente, y la verdad es que Miguel Hidalgo no era un estratega militar, era un párroco. Y entonces, así que digan, ¿cuánto sabía de guerra? Pues no. Pero bueno, pues algo hizo por lo menos en iniciar. Esta es la primera etapa, que es el inicio. Bueno, pues los fusilan y entonces quien va a retomar el movimiento, porque recuerden que fueron 11 años, de 1810 a 1821. En estos 11 años pasaron todas estas etapas. Segunda etapa, Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón. Ellos van a ser los líderes principales de este movimiento y ellos pretendían proclamar la independencia y conformar un congreso y una constitución. ¿Te acuerdas en qué año, Uriel, se creó la primera constitución de México como nación independiente? Primera constitución de México como nación independiente. ¿Te acuerdas, Uriel? No, maestra, no recuerdo. Natanael, perdón, ¿dijiste 1800 qué? No, fui yo, en 1917. 1917, no, esa ya fue la última, no, la primera. ¿Tú te acuerdas, Donovan? No, maestra. No, Dani, ¿te acuerdas? 1924. Solo de la última. Ajá, ¿quién dijo 1824? Yo, Natanael. Natanael, tienes toda la boca llena de razón, Natanael.
1824, entonces, la primera constitución. Fíjense, ¿existieron otras constituciones? Sí, la constitución de Apatzingán, que fueron como los previos, ¿no? Pero la primera constitución como tal, que conforma la nación después del México independiente, va a ser la constitución de 1824. Y aquí, este documento va a ser muy importante, los sentimientos de la nación. Y un previo que sería la Constitución de Apatzingán. ¿Recuerdas, Dani, quién elaboró este documento llamado Sentimientos de la Nación? ¿Perdón? Sentimientos de la Nación. Dani, ¿te acuerdas quién creó este documento llamado Sentimientos de la Nación? ¿Qué personaje? Estuvo presente, pero no me acuerdo bien exactamente quién fue. No te acuerdas, no te preocupes. Marianita, ¿tú te acuerdas? ¿Quién No, creó? No. Sara, ¿tú te acuerdas? Natanael, adelante. José María Morelos y Pavón. Ya sabemos que Natanael es el bueno de historia. Muy bien. Entonces, José María Morelos y Pavón fue el creador de este documento, Sentimientos de la Nación. Y entonces, en este documento, lo que va a hacer José María Morelos y Pavón será explicar y exponer cuáles son los objetivos de lograr la independencia, porque acuérdense que aquí todavía no se logra la independencia, estamos en la etapa de la organización. Llegamos a una tercera etapa con ellos, Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, van a ser también fusilados y van a llegar Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier a continuar con el liderazgo del movimiento. Y un dato importante, Francisco Javier Mina no era mexicano. ¿Te acuerdas, Alexa, de qué nacionalidad era Mina? Vale, ¿tú te acuerdas de qué nacionalidad era Francisco Javier Mina? Donovan. Natanael ya levantó la mano. Adelante, Natanael. Español. Español, perfecto. Y entonces Francisco Javier Mina era un español que estaba muy involucrado con la causa de la independencia y viajó desde España porque ya había estado en la cárcel en España, incluso por apoyar el levantamiento armado en la Nueva España, y había sido apresado y encarcelado en España. Bueno, pues sale de la cárcel y lo primero que hace es decir: yo me voy a ir a la Nueva España porque quiero apoyar el movimiento, quiero formar parte del movimiento, y va a ser así como va a lograr entrar al movimiento y convertirse en uno de los líderes principales ya en esta tercera etapa. Y obviamente, pues su objetivo era seguir luchando contra la monarquía absolutista española. Incluso Mina va a hacer una proclama en donde señala que la monarquía es obsoleta, que no tiene razón de ser, y entonces que había que buscar una forma de gobierno distinta a la monarquía para poder vivir, para que la población de la Nueva España pudiera vivir de una manera mucho más decentemente. La cuarta etapa, que va a ser la consumación de la Guerra de Independencia. Aquí vamos a tener a Agustín de Iturbide y a Vicente Guerrero como líderes de este movimiento. Aquí va a terminar. Incluso Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero no pertenecían al mismo bando. Donovan, ¿tú te acuerdas de qué bando era Iturbide y de qué bando era Guerrero? No muy bien, maestra. Sara, ¿tú te acuerdas? Iturbide peleaba ¿por quién? ¿Cómo se llamaba el ejército por el que peleaba Iturbide? no recuerdo, maestra. No te acuerdas. Kemich.
¿Por qué ejército peleaba Iturbide? No recuerdo la verdad, maestra. No recuerdo. Alban, Creo Natanael. que eran Sí, los sí. conservadores. No, todavía no existía esta ideología conservadora. Bueno, o sea, los españoles. Ok, por los españoles, pero ¿cómo se llamaba el ejército de los españoles? Vale. 3 garantías. No. Natanael, habías levantado la mano. Adelante. No me sé el nombre. El ejército de 3 garantías es ya cuando se junta el ejército de Así España. así es. Ajá. En Pero, para la cuarta le faltó mencionar como Ajá. causa externa la Constitución de Cádiz. Ok, bien. Oye, este ejército que ya nos decía Alban que era de los españoles, este ejército se llamaba realista. Agustín de Iturbide peleaba por el ejército realista. ¿Y te acuerdas entonces cómo se llamaba el ejército de Vicente Guerrero? Si este era realista, este era... Vale, ¿tú te acuerdas? ¿Cuál es la pregunta, maestra? Ok, ¿cómo se llamaba el ejército de Vicente Guerrero? Acá es el ejército realista, el de Iturbide. Y Vicente Guerrero, ¿cómo se llamaba el ejército que comandaba? Marianita, ¿te acuerdas? No, maestra. No se acuerda. Alex, ¿te acuerdas? No, maestra, ¿para qué le miento? ¿Para qué me miente? Dice, ¿para qué le invento si no sé? Kemich, ¿te acuerdas cómo se llamaba el ejército de Guerrero? No, maestra. No, Donovan. Creo que era liberal. Liberal, no, todavía no llegamos. Liberal y conservador son ideologías, ¿eh? Ejército insurgente. Exactamente, ahí está la respuesta correcta. Si estuviéramos en clase le diría, tiene 5 décimas extras. Bien, el ejército insurgente. Aquí tenemos 2 ejércitos. Agustín de Iturbide va a encabezar el ejército de los españoles, que va a ser el ejército realista. Y Vicente Guerrero va a encabezar el ejército que está luchando en contra de la corona española. Y entonces va a ser el ejército insurgente. Todavía no llegamos, van a existir lo que ustedes me dijeron como conservadores y liberales, sí, va a surgir después, pero van a surgir como ideologías. Una cosa es un ejército y otra cosa es una ideología. Entonces aquí tenemos 2 bandos, 2 ejércitos españoles y quienes están luchando en contra de la corona española. ¿Y qué es lo que quieren? Pues instituir un imperio mexicano donde Fernando VII sea el que gobierne. ¿Cómo ves, Uriel? Buena idea, ¿no? En la cuarta etapa, en la consumación, se pretende crear un imperio mexicano donde gobierne Fernando VII. ¿Buena idea o no, Alexa? Marianita, ¿buena idea o no? La verdad no lo sé porque si lo que querían buscar era quitar un ejército monárquico, como que no tiene mucho... Un gobierno, ajá, un gobierno monárquico. Pues como para qué, ¿no? Porque además, fíjense, los realistas, los que estaban apoyando el ejército realista estaba conformado precisamente por los españoles y por la mayoría de criollos, ¿no? La iglesia, el clero estaba aquí, pero ellos querían que Fernando VII gobernara. Y si no podía él, entonces
un rey europeo. Pero ¿cómo? O sea, al rey le van a decir que si quiere venir a gobernar, porque además, o sea, iba a lograrse la independencia, y una vez siendo una nación independiente, seguir siendo gobernados por Fernando VII, que era rey de España. Entonces, es como que no me cuadra, no me checa, ¿no? O sea, si ya no vamos a formar parte de la monarquía española, ¿para qué queremos que Fernando VII sea nuestro rey? No. Entonces, bueno, pues obviamente Vicente Guerrero pues, estaba en contra. Pero como se van a aliar en esta última etapa, y cuando dijeron, se van a formar como el ejército trigarante, sí, al final estos ejércitos se van a fusionar y se van a convertir en el ejército trigarante. Y para ello, pues lo que quieren es crear la independencia de México. Se va a formular el plan de Iguala y se van a firmar los tratados de Córdoba. Entonces, en estos tratados, pues y en este plan, pues se va a establecer México como una nación independiente, libre y soberana de la corona española, pero aquí va a aparecer Iturbide, y entonces va a decir, no se preocupen, yo sé que ustedes no tienen ninguna experiencia en gobiernos, pero yo me ofrezco a ser el emperador, ¿no? Y se va a coronar como emperador de México. Entonces, bueno, esas son las etapas de la Guerra de Independencia. Ya vimos etapas, líderes, objetivos y documentos que se crearon. Ahora, después de estas etapas que podemos ubicarlas de esta manera, el inicio o la organización de 1810 a 1811, la parte de la organización de 1811 a 1815, la resistencia de 1816 a 1818 y la consumación de 1818 a 1821. Por eso es que esta guerra va a durar 11 años. Va a iniciar en 1810 y va a concluir en 1821. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos estos años de guerra. Cuando nosotros entendemos que el movimiento de independencia pues necesita líderes, necesita que alguien se haga cargo de este movimiento, es necesario, bueno, y en este caso, quienes estuvieron en esta etapa del inicio, dijimos Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Mariano Jiménez, y ellos tenían muy buenas intenciones, pero la verdad es que no tenían un plan o un proyecto muy claro para llevar a cabo este movimiento. Y entonces la figura central fue el cura Hidalgo. El Bajío fue el escenario del movimiento. Ellos organizaron el primer movimiento, el primer gobierno insurgente, y lo que querían era liberarse del yugo español. El ejército insurgente fue numeroso, pero mal organizado. Y una de las causas por las que van a ser apresados y posteriormente fusilados, pues era esta. No hay una estrategia militar clara, por lo tanto, pues fue relativamente sencillo que los apresaran y que los fusilaran. En la siguiente etapa, vamos a ver principalmente a José María Morelos, que está encabezando esta etapa. Hidalgo entonces va a ordenar a Morelos, cuando todavía vivía Hidalgo, Morelos va a llevar a cabo también el levantamiento armado en el sur del país y va a organizar un pequeño ejército, va a empezar a ganar diferentes campañas y aquí sí tenemos que Morelos es mucho más disciplinado y mucho más organizado que Hidalgo y entonces tiene una ventaja, el conocimiento de la región. Y esto le favorece para crear tácticas de guerra. En la parte política, vamos a ver que la organización del movimiento va a establecer objetivos que van a dar a la insurgencia un sentido de reivindicación social y económico. Es decir, quienes están luchando por liberarse del yugo español están muy de acuerdo porque saben que Morelos es un líder que va a pelear por ellos
y que va a pelear para que se restituya el orden anterior, es decir, que puedan vivir sin la opresión de los españoles, de la corona española. Y entonces, por eso es que deciden unirse al ejército de Morelos. En la etapa de la organización, vamos a ver entonces cómo Morelos va a escribir este documento. Es importante que relacionen a José María Morelos y Pavón como autor de este documento, Sentimientos de la Nación, que es como el antecedente de la Constitución de 1824, en donde se establecen elementos como religión, democracia, educación. Eso sí, la parte de la religión todavía va a tener cierto sesgo católico, ¿no? Y en la Constitución de 1824 se estipula que la religión del país, de manera obligatoria, es la religión católica. Es decir, los habitantes de este país tendrían que profesar de manera obligatoria, por mandato constitucional, la religión católica. Estamos hablando de 1824. Se creó el Congreso de Chilpancingo. Este congreso, déjenme preguntarle, Kemich, recuérdanos, ¿para qué sirve un congreso? ¿Qué es un congreso? ¿Quiénes forman parte del congreso? Pues es una reunión donde participan legisladores, no me equivoco. Ok, perfecto. ¿Quiénes son estos legisladores? Nosotros actualmente, ¿cómo conocemos a estos legisladores? ¿Qué nombres les damos? De manera genérica. Lo desconozco, maestra. No, pero cuando votamos ¿Cómo? por ellos, ¿cómo les ok. Ajá. ¿El presidente? No, el presidente no es un legislador, porque el presidente ocupa dentro de la división de poderes, él es el representante del poder ejecutivo. Y el Congreso forma parte del poder legislativo. ¿Quiénes forman parte del Congreso? No nombres de personas, sino cómo los conocemos de manera genérica. ¿Los qué? Serían... Se llaman diputados y... ¿Federales? No, diputados y... ¿Senadores? Senadores, muy bien. Natanael, ¿cuál de estos dos cargos es de elección popular? Es decir, que nosotros los ciudadanos podemos elegir a los diputados o a los senadores. ¿A los diputados? Así es. Los diputados son un cargo de elección popular, es decir, cuando nosotros vamos a votar, yo me refiero a los ciudadanos, ¿no? A los que tenemos esta categoría de ciudadanos. Entonces, los ciudadanos podemos votar por el presidente municipal, podemos votar por el presidente de la república, podemos votar por el gobernador de nuestro estado, incluso podemos votar por los diputados de una región determinada, ¿no? De una legislatura determinada. Por quienes no podemos votar, porque no es un cargo de elección popular, es por los senadores. Ellos no son electos popularmente. Ajá. Entonces, todos los demás, sí, diputados, sí los elegimos nosotros. Alex, ¿qué hace entonces el Congreso? Diputados y senadores. ¿Cuál es su función? No sé, Sara, ¿cuál es la función de los diputados y senadores? No sabría cómo explicarlo más. A ver si Alban nos ayuda. Alban, ¿cuál es la función de los diputados y senadores de un congreso? Creo que es decidir algo. ¿Algo como qué? Como por ejemplo lo de la reforma eléctrica. Ok, ¿eso se llaman qué?
Eso de la reforma eléctrica son... No me acuerdo. Son leyes. Leyes. Ok. Entonces, fíjense, diputados y senadores tienen como función crear leyes. No solamente las crean, sino también las pueden derogar, es decir, quitar. Ellos crean, proponen, quitan leyes. Esa función no le corresponde al presidente. El presidente no crea leyes. El presidente de la República puede hacer una iniciativa de ley y puede mandarla al Congreso. Y si el Congreso la aprueba, bueno, pues entonces se vota y esa ley se aprueba por el Congreso. Pero el presidente no puede crear leyes nada más porque a él se le ocurre, ¿no? Bueno, pues entonces en el Congreso de Chilpancingo se van a reunir diputados y senadores que van a empezar a crear las primeras leyes que van a regir a este país. La Constitución de 1814, ya nos decía su compañero hace rato, ¿no? La Constitución de Apatzingán, que va a ser el antecedente de la Constitución de 1824. Y en esta Constitución, bueno, pues se va a reconocer la soberanía nacional, que finalmente es el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Y se va a mantener la intolerancia religiosa. Alexa, ¿por qué hablamos de intolerancia religiosa? ¿Dónde podemos nosotros ver que existía intolerancia religiosa? Vale, ¿por qué hablamos de intolerancia religiosa? Ahorita que escuché eso se me vino a la mente lo de la Santa Inquisición. Ok, bien, la Santa Inquisición. Mariana, ¿por qué hablamos de intolerancia religiosa? Porque la iglesia o la religión ya no tiene el control total de, por ejemplo, el control de nacimientos o ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, podemos verlo en la enseñanza laica, ¿no? La religión no tiene nada que ver con eso. La separación entre la iglesia y el Estado, ¿ok? Y la intolerancia religiosa está dada en que pues solamente la religión católica era la única que se podía profesar. Imagínense si en este momento a nivel constitucional existiera una ley que nos dijera solamente las personas que viven en este país pueden profesar la religión católica. ¿Qué te parecería a ti, Uriel? Que a nivel constitucional existiera una ley que solamente permitiera que profesáramos la religión católica. ¿Qué opinas de eso? Sara, ¿tú qué opinas de eso? Natanael, ¿tú qué opinas de eso? Digo, a lo mejor no tienen un problema, pero ¿no creen que eso es intolerancia religiosa? Que solamente se permita. Adelante. Pues, de acuerdo, bueno, como de acuerdo a la historia, como a veces es el problema de la humanidad, quiere declarar una sola religión, pues pasan, como la mayoría no lo acepta, pues ahí se vuelve, como tú eres de esta religión, vives aquí, tú de esta vives aquí, o a veces hasta se empieza la matanza, ¿no? Las guerras, claro. La parte religiosa es motivo de guerra, la religión ha sido motivo de guerras. Entonces, cuando hablamos de intolerancia religiosa es que el Estado no permite que existan otras religiones. Por eso, si a nivel constitucional se estipula que solo la religión católica puede ser practicada en este territorio, pues eso se llama intolerancia religiosa. Vamos a ver cuáles, yo les decía que cuando hablamos de liberales y conservadores, estamos hablando de dos ideologías distintas. ¿Qué características
puede tener un grupo que tiene una ideología liberal, Donovan? Un grupo con ideas liberales piensa en esta, es la soberanía popular, la igualdad de los americanos, la división de poderes, la necesidad de tener una constitución, el crear una república como forma de gobierno, estamos hablando de democracia, y están en contra de la esclavitud. ¿Qué te parece? ¿Cómo pueden ser estos hombres y mujeres que tienen ideas liberales? Adelante, Mariana. A ver, Donovan y luego Mariana. Adelante, Donovan. No sé, maestra, no sé cómo explicarlo. A ver, Mariana. Que era como que más aceptada por el pueblo, porque justamente veían por ellos, ¿no? Por el pueblo y no para limitar ni los, ¿cómo se dice? Ni los privilegios. Así es, por los detentadores del poder, por los grupos privilegiados. Fíjense que Mariana tiene un punto bien interesante. Dice, pues así como lo veo, estas personas que tienen ideas liberales son aquellas personas que están a favor del pueblo en general, ¿no? Porque si habla de la soberanía popular significa que una nación se gobierna a sí misma, que no requiere del gobierno de otra nación, ¿no? Que si hay igualdad, que si la división de poderes, que vamos a crear una constitución y además vamos a ver que esta constitución va a ratificar a una república democrática como forma de gobierno y que está en contra de la esclavitud. Esto me parece que es muy cercano a lo que el pueblo puede querer. Porque recuerden que los grupos que detentan el poder pues no quieren esto. Obviamente ellos no quieren esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que los ha enriquecido. Entonces, esas son las ideas liberales. Y vamos a ver que en la etapa de la resistencia no había un líder, por eso es que van a llegar Mina y se va a constituir como un líder importante en esta etapa. Pocos hombres ya había luchando, el ejército se va reduciendo, van escaseando las armas, las municiones, el Congreso se va a disolver y entonces empiezan a surgir estas noticias de un régimen absolutista en España. Entonces dicen, no, se me hace que esta rebelión, esta guerra no va a tener un buen fin porque están en esta etapa, están muy desesperanzados quienes forman parte del movimiento. Y la última etapa de la consumación. Aquí resultó un pacto que tuvo su origen en las juntas de la Profesa. Se va a proclamar el Plan de Iguala. En este Plan de Iguala, entonces, se establece la independencia absoluta de México, la unidad religiosa y se van a conservar los fueros y los privilegios del clero. Y también se va a señalar que todos los ciudadanos son ciudadanos, todos los hombres nacidos en América. Cuando hablamos de fueros, estamos hablando de privilegios, ¿sí? Cuando se conserva la religión, obviamente la religión católica, eso quiere decir que el clero va a conservar sus fueros, porque si solamente se va a profesar la religión católica, bueno, pues entonces los que forman parte de la Iglesia Católica, pues van a tener privilegios. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en esta etapa de la consumación de la Guerra de Independencia. Y entonces, Sara, cuéntanos, ¿se va a lograr esta consumación de la Guerra de Independencia y cómo ocurre? ¿Cómo te acuerdas que ocurre? ¿Cómo ocurre la consumación de la Guerra de Independencia? Sara, creo que Sara no se acuerda. ¿O sí te acuerdas, Sara? Cuéntanos. Alexa, ¿tú te acuerdas de cómo se consuma la Guerra de Independencia?
No, creo que Sara tampoco. ¿Cómo se consuma la guerra de independencia, Kenich? ¿Te acuerdas? La guerra de independencia. Ajá. Sara dice que no puede abrir su micrófono. Ok. Pero ¿cómo se consuma la guerra de independencia? ¿Quién se acuerda? ¿Consuma cómo se deshace? Ajá, consumar es cuando algo se logra. No recuerdo, la verdad. Ok, Natanael, ¿cómo se consuma la guerra de independencia? Con la firma del plan de Iguala. Ajá, eso quiere decir, hace rato hablaron de el ejército de las 3 garantías, y entonces, ¿quiénes seguramente todos han visto esta imagen de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México? Vienen todos los libros de texto, todos, ¿no? Ok, bueno, esa pintura célebre va a ser la consumación de la guerra de independencia. Pero entonces tiene que ver con la unión. Acuérdense que les dije que Iturbide iba a ser el líder del ejército realista, pero va a cambiar de bando y entonces va a ser una alianza con Guerrero. Y con Guerrero van a consumar, van a firmar estos tratados y van a consumar la guerra de independencia. Hay un dato de Guerrero bien interesante, que al menos a mí me parece bien interesante. ¿Cuál era el origen étnico de Vicente Guerrero? ¿Se acuerdan? ¿Alban? No. No, no me acuerdo. Si me dice que es español, me va a dar un impacto. Ok. Acuérdense que había diferentes grupos étnicos o grupos sociales que conformaban en la Nueva España, ¿no? Las castas. Vicente Guerrero pertenecía a una de estas castas, Natanael. Criollo. ¿Perdón? ¿Criollo? Criollo no, fíjate que no era criollo. Muy lejos de ser criollo, ¿eh? Vicente Guerrero, seguramente han visto su foto, hasta estaba creo que en las monedas, su cara. Y no parece criollo. Vicente Guerrero fue presidente de nuestro país posteriormente. Aquí lo vemos como una figura. ¿Perdón, Natanael? El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, no Vicente Guerrero. No, pero no digo que sea el primer presidente, sino que fue el primer presidente con estas características de origen étnico. Y el único, afrodescendiente. Vicente Guerrero fue el primer presidente afrodescendiente de nuestro país. ¿Sí? ¿Qué es afrodescendiente? Creo que era hijo de un español y una persona afroamericana. Así es. Africana, un esclavo. Los orígenes raciales, entonces, de Vicente Guerrero eran estos, esclavos, ¿no? Entonces, él va a ser el primer presidente afrodescendiente de nuestro país. Hemos tenido presidentes con diferentes orígenes étnicos. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer presidente y único presidente de origen indígena en nuestro país? ¿Guadalupe Victoria? No, Guadalupe Victoria no. Benito Juárez. Así es, Benito Juárez. Hemos tenido un presidente, no muchos, un presidente afrodescendiente y un presidente indígena. Nada más. O sea, con esos orígenes étnicos. ¿Sí? ¿Qué nos faltará? Tener un presidente ¿qué?
¿Mujer? Faltará eso, ¿no? No necesariamente el origen étnico o racial, puede ser de género. Somos de los pocos países en el mundo que nunca hemos tenido a un gobernante o una gobernante mujer. La mayoría de los países en el mundo han tenido mujeres gobernantes, incluido América Latina, ¿eh? Entonces, somos de los poquísimos países en el mundo, no nada más en América, en el mundo, que nunca hemos tenido a una mujer como gobernante. Ojalá que sea pronto, ¿no? Y que lo veamos, que lo vean nuestros ojos, una mujer gobernante. Y les voy a compartir este video para que revisemos lo concerniente a esta etapa de la historia del país, que será la Guerra de Independencia. Entonces, voy a compartir mi pantalla, permítanme, por favor. Y ahora sí, vamos a ver este video. Creo que no se escucha, maestra. Marianita, ¿me dices que no se escucha? Creo que no. Ok, dame un segundo entonces. Ya sé por qué. Porque no le puse lo del audio. Ahí voy. Ahí sí ya, Marianita. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video te contaremos la historia de la independencia de México, que estuvo dominado por España por más de 300 años. Así que pon mucha atención. Fue una noche del 15 de septiembre de 1810, cuando el cura don Miguel Hidalgo y Costilla sonó las campanas de su iglesia para dar el famoso grito de Dolores. Y es entonces que en la madrugada del 16 de septiembre empezó la Guerra de Independencia. Con esa guerra buscaban separarse de España y hacer de México un país independiente y libre. Don Miguel Hidalgo empezó la guerra con muy poca gente de su lado, pero en poco tiempo logró reunir muchísima gente que quería ser libre. La lucha de independencia fue un movimiento que duró más de 10 años, pero para que lo entiendan mejor, lo dividiremos en 4 etapas. La primera etapa, que fue en 1810, se desarrolló en la zona de lo que ahora son Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. De ahí partieron hacia el centro de la Nueva España, donde tuvieron derrotas y triunfos. Posteriormente regresaron a Guadalajara. Y de ahí al norte, donde aparte de don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, que era uno de los más importantes líderes que tuvo la independencia, fueron fusilados. En la segunda etapa fue en los años de 1811 a 1815, y con la muerte de los principales líderes, José María Morelos y Pavón organizó y dirigió un ejército que logró conquistar gran parte de la zona del centro y sur de Nueva España. Fue en Chilpancingo donde se formó un congreso y se redactó una constitución. Fue al término de esta etapa donde José María Morelos y Pavón fue fusilado. En la tercera etapa del movimiento de independencia, que duró de 1815 a 1821, hubo otros líderes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que lucharon contra el ejército que apoyaba al rey de España y resistieron todos los ataques en su contra, que hizo que el movimiento de independencia se hiciera cada vez más fuerte. En la cuarta etapa fue Vicente Guerrero, el principal líder del movimiento de independencia, quien pactó un trato con Agustín de Iturbide, formando el Plan de Iguala,
con el cual unificaron a toda Nueva España. Ya con esto, España vio que la independencia era inevitable y firmaron el Tratado de Córdoba, que reconocía oficialmente la independencia. Y fue así que un 27 de septiembre de 1821 entraron triunfantes a la Ciudad de México, logrando la consumación del movimiento de independencia. Déjame en los comentarios qué otra fecha te gustaría conocer. Fíjense, antes de de dejar de compartir, se hace mucho énfasis que en esta imagen, que es la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, donde se consuma la independencia, no van juntos los generales de estos dos ejércitos. Estoy hablando de Iturbide y de Guerrero. Entra Iturbide a la cabeza del ejército y Guerrero no se ve aquí porque está en la retaguardia. Está hasta atrás. Y entonces se especula que precisamente tiene que ver con su origen étnico. No podrían entrar de manera igual Iturbide y Guerrero, porque no pertenecían al mismo grupo étnico, al mismo grupo social. Y entonces lo que decide Iturbide es, bueno, si ya logramos el triunfo de esta guerra de independencia, pactamos, firmamos tratados, acuerdos y demás, pero ya entramos a la capital y decimos que, en fin, ¿no? Termina la guerra de independencia. Pero yo voy primero y tú vas al último. A Guerrero le da lo mismo. Ya finalmente lo que Guerrero quería era obtener el triunfo, que terminara la guerra de independencia. Y lo que quería Iturbide, apenas va a empezar el gobierno de Iturbide, ¿eh? Aquí lo vemos consumando la independencia, todavía no se convierte en el emperador de México. Aquí apenas está, ay, qué padre que ya terminamos con esta guerra y qué bueno, Guerrero, que te uniste a mí y por fin lo logramos. Pero la historia sigue, ¿no? Aquí no va a terminar. Y aquí apenas se va a consolidar Iturbide porque los planes que tiene es convertirse en el primer emperador de México. ¿Sí? Bueno, pues voy a dejar de compartir con los ejercicios del día de hoy. ¿Hasta aquí todo bien? Díganme, por favor. ¿Dudas, preguntas? A lo mejor ahorita con los ejercicios me queda más claro. Sí. Perfecto. Muy bien. Voy a poner en el chat el link para que ustedes vayan realizando y vayamos realizando de manera conjunta estos ejercicios. Listo. Ya compartí el link. Les voy a pedir que se vayan uniendo, vayan abriendo ese link. Y yo voy a compartir mi pantalla para que vayan realizando estos ejercicios. Listo.
Aquí sí todos van a participar, ¿eh? O sea, no me digan, no, es que yo no sé, yo no me acuerdo, yo, nada. Aquí todos van a participar porque todos estuvimos en la misma sesión y todos escuchamos lo mismo. Así que el que no entendió, el que tiene dudas, aquí las va a aclarar. Empezamos, Marianita. Número 1. Léeme la número 1 y dime cuál es la respuesta correcta. Dice, las fueron causa de la independencia debido a su aumento al tributo de los indígenas, creación de nuevos impuestos y división del territorio e intendencias. La respuesta es reformas borbónicas. Ok, bien, para los que no han visto, aquí están de color moradito las respuestas y dice Mariana, pues hay que ponerle ahí reformas borbónicas. Todos lo vamos haciendo, por favor. Kemich, número 2. Es correcto, ¿eh? Ya no le dije a Mariana que es correcto, sí es correcto. Kemich, adelante. La se caracteriza por el uso y difusión del conocimiento científico y fue una causa eterna de la independencia. Ilustración. Ajá, y ahí debe ser externa, ¿eh? Aquí dice eterna, pero debe ser externa, sí. Ok, maestra. Sí, tú lo leíste bien, pero la redacción es la que está mal. La ilustración, bien, es correcto. Natanael, número 3, por favor. Al final todos van a enviar su ejercicio, así que nada de que no me dio tiempo, se me olvidó, no sé. Todos van a enviar el ejercicio porque lo estamos haciendo. Natanael, número 3, ¿nos ayudas, por favor? ¿Quiénes defenderían la corona española? Era defender el movimiento de independencia. Ay, ya no te escuché. ¿Cuáles? Las realistas. Realistas, perfecto. Es correcto. Realistas. Ellos, acuérdense, el ejército realista era quienes defendían los intereses del rey y de la corona española, y ellos pues obviamente querían detener el movimiento de independencia. Gracias. Alban, ayúdanos con la número 4, por favor. Sí. Te voy a mandar la captura de esto. Rechazaba la esclavitud y las desigualdades sociales. ¿Es Miguel Hidalgo? Es correcto. Aquí tenemos inciso B, Miguel Hidalgo. Rechazaba la esclavitud y las desigualdades sociales. Gracias. Donovan, ayúdanos con la número 5, por favor. Los eran conocidos como los separatistas, grupos de rebelión que formado por los habitantes de Nueva España. Pues ya nada más tenemos insurgentes. ¿Cómo ves? ¿Sí lo ponemos o no? Yo creo que sí, dice, yo también creo. Bien. Insurgentes eran conocidos como separatistas, es decir, estaban en contra de la monarquía española. Por lo tanto, este grupo deseaba un gobierno que pudiera ser electo por los habitantes de la Nueva España. Ahora sí, hasta aquí vamos bien. Queda claro qué fueron las reformas borbónicas, la ilustración, quiénes formaban parte de los realistas, quién fue Miguel Hidalgo y quiénes formaban parte de los insurgentes. Díganme. Sí, maestra. Ok. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos con imágenes. Sara, esta primera imagen, dinos, ¿cuál es el pie de la imagen? Este pie de foto, leen. Sara dice que no sirve su micrófono, creo. Alexa, ¿nos puedes ayudar a leer este pie de imagen? Donovan, ¿nos ayudas a leer este pie de imagen, por favor? Este pie de foto. Sara, ¿nos ayudas?
Alexa, ¿nos ayudas? Vale, ¿nos ayudas con este pie de foto? Sí. Hecho ocurrido en 1821 entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en Iguala que permitiría la consumación de la independencia. Ok, y entonces aquí nos dan dos respuestas. Tú dime por favor cuál elijo. ¿Abrazo de Acatempan o triunfo del ejército trigarante? Algo me dice que es el abrazo de Acatempan. Acatempan, sí, pues es que se están abrazando. Dice, no sé por qué, pero los veo como muy Pero es un afectuosos. abrazo. Ajá. Entonces, pues puede ser el abrazo de Acatempan, ¿por qué no? Tú muy bien, gracias. Marianita, vamos con este pie de foto. Léelo, por favor. Dice, hecho que convocó al pueblo de Dolores a apoyar la destitución de la autoridad virreinal. Y tenemos las opciones, que será conspiración de Querétaro o grito de Dolores. Supongo que es la conspiración de Querétaro. Fíjate que aquí, en esta segunda imagen, nos está señalando que este hecho ya convocó al pueblo para apoyar la destitución de la autoridad virreinal. Por lo tanto, se va a dar este segundo, el grito de Dolores. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Natanael, ayúdanos con el pie de imagen, por favor. Yo que luchó al lado de Hidalgo, Aldama y Abasolo. Ok, y tenemos dos opciones, Ignacio Allende o Agustín de Iturbide. Ignacio Allende. Bien, aquí está. Respuesta correcta, gracias. Alba, ¿nos ayudas a leer este pie de foto, por favor? Sí. Personaje reconocido por su valor y fuerza que ayudó en la toma de Alhóndiga de Granaditas en 1810. Nuestras opciones son el Pípila o Pedro Ascencio. Creo que es Pedro Ascencio. Aquí vamos a poner la opción primera, el Pípila. ¿Sí? Esta imagen creo que también ustedes la han visto mucho en los libros y va a ser este hombre que va a incendiar el Alhóndiga de Granaditas. Entonces, es el Pípila. Gracias. ¿Nos ayudas, por favor, con la lectura, Vale, del siguiente pie de foto? Sí. General del ejército realista que se convirtió en el primer emperador del país al consumarse la independencia. Muy bien, nuestras opciones son Ignacio Allende o Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Muy bien, ahí está, respuesta correcta, gracias. Sara, ¿nos ayudas con este pie de foto o no sé si puedas? Y si no, Kemich, por favor. Son los valores que representan las granaditas del Plan de Iguala, plasmado en los colores de la bandera. Si no me equivoco, pero son las garantías, las garantías del Plan de Iguala. Y tienes estas tres, Unión, pureza y sangre derramada, si no me equivoco. No, pues sí te equivocaste. Son unión, religión e independencia. Aquí está la respuesta correcta. Entonces, vamos en la número 2. Vamos a las respuestas correctas. Será este hecho que ocurrió en 1821 entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Aquí van a pactar la alianza. Es decir, ya no van a ser bandos enemigos, ahora van a luchar del mismo bando. Y esto es el abrazo de Acatempan. Después, cuando se convoca al pueblo de Dolores para apoyar la destitución de la autoridad virreinal, será con el grito de Dolores. El criollo que luchó al lado de Hidalgo, Aldama y Abasolo fue Ignacio Allende.
Este personaje que no fue uno de los grandes líderes del movimiento, pero bueno, ayudó, fue el Pípila, que se colocó esta laja de piedra para evitar que fuera lastimado con las bayonetas y demás, y entonces pudo incendiar. Aquí se encontraban escondidos todos los líderes, los españoles, los peninsulares dentro de la Lóndiga de Granaditas, y va a incendiarlos. 1810, el Pípila. Agustín de Iturbide fue el general del ejército realista que después se convertirá en el primer emperador de México. Y los valores que representan las garantías del Plan de Iguala será unión, religión e independencia. Gracias. Alexa, vamos con la número 3. Tú me vas diciendo dónde lo pongo. Periodo de tiempo que dura el movimiento de independencia. ¿Cuál será la respuesta correcta, Alexa? Marianita, ya está. Adelante, Marianita. ¿Cuál será mi respuesta correcta? Creo que era de 1810 a 1821. Así es. Inciso E. Perfecto. Kemich, número 2. Su principal líder fue Vicente Guerrero, quien pactó una alianza con Agustín de Iturbide y firmaron el Plan de Iguala. ¿Cuál es la respuesta correcta? Son etapas, ¿eh? Etapas de la Guerra de Independencia. Fue, si no mal recuerdo, la tercera etapa. No. La cuarta etapa. Aquí está. Vicente Guerrero, alianza con Iturbide, Plan de Iguala. Ya es lo final, Kemich. Esta parte ya es la final. Es la cuarta etapa. ¿Sí? Natanael, número 3, se situó en la región del Bajío, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, y sus principales líderes del movimiento fueron Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. B, inicio del movimiento entre 1800. Perfecto, aquí está. Ellos estuvieron al principio. Los pueden identificar, un tip, identifíquenlos por nombres. Aquí, por ejemplo, en esta primera, cuando ustedes me dicen, espérenme tantito, no, esta era la 3 es la B y yo ya la quito. La 3 es la B, perdón. Fíjense, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende fueron los primeros, los iniciadores del movimiento. Por eso tiene que estar en la primera etapa sí o sí. Y aquí Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, ellos fueron los consumadores de la independencia. Tienen que estar en la cuarta etapa. Es como cuando nosotros vimos, por ejemplo, el preclásico, el clásico y el posclásico. Pues si es la cultura madre, tiene que ser preclásico. Si es la cultura mexica, que ahí fue donde llegaron los españoles, pues tiene que ser el posclásico. ¿Sí? Entonces, guíense por los nombres. Los nombres les van a indicar a qué etapa pertenece. Bien. Número 4. Ayúdanos con la número 4. Alban, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, lucharon en estos estados de Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Querétaro y Veracruz. ¿Cuál es la respuesta correcta? Creo que es la tercera etapa. Muy bien, aquí está. Tercera etapa, inciso C. Y vale. Número 5, José María Morelos organizó un ejército con el que logró dominar el centro y sur de la Nueva España. Segunda etapa de 1811 a 1815. Ok, ahí están las respuestas correctas de la número 3. Y bueno, finalmente la número 4.
Sara, vamos a colocar una F o una B, dependiendo de la respuesta, falso o verdadero. Los sentimientos de la nación la escribió Miguel Hidalgo y habla de ser una nación independiente de España. Sara, ¿será falso o verdadero? En el chat ya nos contestó Sara y nos dice que es falso. Tienes toda la razón. La primera respuesta es falsa. Alexa, Morelos prometió a la iglesia, militares y españoles que seguirían con su fuero. ¿Esto es falso o verdadero? Alexa, dinos. Marianita, dinos si es falso o verdadero. La verdad, no sé. Fíjate, Morelos está en la segunda etapa. ¿Tú crees que haya prometido a la iglesia y a los militares que van a seguir con su fuero, con sus privilegios? Morelos les prometió que iban a seguir con los privilegios. ¿Tú qué crees? No, yo creo que no. No, que no, pues claro, es falso. Gracias. Kemich, ¿Hidalgo estaba influido por las ideas de Ilustración? ¿Tú qué crees? ¿Verdadero? Así es, esta es verdadera. Gracias, Natanael. La primera forma de gobierno que se estableció en México al consumarse la independencia fue una monarquía constitucional. ¿Qué dices? Verdadero. Así es, verdadero. Muchísimas gracias. Y la última, Alban, ¿los federalistas pretendían establecer una monarquía o instaurar el centralismo? ¿Verdadero? No. Federalistas. Ellos, falso, falso. ok, sí. Los federalistas, acuérdense que van a ser los liberales. Y los liberales, pues, no querían una monarquía, ¿no? Entonces, por favor, envíenme, ya revisamos este ejercicio entre todos, ya tenemos todas las respuestas correctas, voy a dejar de compartir, y envíenme al grupo de WhatsApp las respuestas, por favor, de este ejercicio, que lo van a tener perfectamente bien todos, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos. Yo los veo el próximo viernes con español. Si tienen alguna duda sobre historia, el viernes me comentan. Que tengan excelente día. Cuídense. Hasta luego, maestra. Que estén muy bien. Cuídense. Bye. Dime, Sara. Adiós. Que estés muy bien, Sara. Cuídate. Bye.